Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó con la boca abierta. Si son fanáticos de las series turcas, y especialmente de las noticias del mundo del espectáculo turco, entonces prepárense porque el tema de hoy es explosivo. Como bien indica el título y como ya sabrán, el 17 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó. La noticia que sacudió a todo el planeta farandulero fue la sorpresiva noticia de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. Serine y Atay. Dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, dos nombres que siempre han estado en la cúspide del éxito, y que para muchos representaban el epítome de la soltería dorada, pero todo cambió ese día. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, y créanme hay muchos, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores favoritos, rumores, y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse porque esto apenas comienza. Ahora sí vamos con la bomba. El 17 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. Medios de comunicación de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina y Europa, se hacían eco de la noticia: Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy juntos. ¿Y cómo lo supimos? Bueno, como suele suceder en estos casos, las fotos lo contaron todo. Fueron captados para sorpresa de todos, en un romántico paseo por las calles de Estambul. No se trataba de una simple salida entre amigos, no. Las fotos hablaban por sí solas, miradas cómplices, manos entrelazadas, risas. La química era innegable. Y no solo eso, testigos afirmaron haberlos visto cenando en restaurantes exclusivos, saliendo de la mano de eventos, y compartiendo momentos íntimos y privados. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de reacciones, comentarios de sorpresa, de emoción, de incredulidad. Para muchos, era el sueño hecho realidad. Durante años los fans de ambos actores habían especulado sobre una posible relación, alimentados por la química que ambos irradiaban en la pantalla, y por su impecable historial de soltería, bueno, hasta ese momento. ¿Pero cómo comenzó esta historia? ¿Cómo llegaron Serine y Atay a conectar a un nivel tan íntimo? Para entenderlo mejor, debemos retroceder en el tiempo y analizar sus carreras por separado, así como sus trayectorias personales, para entender cómo se entrelazaron sus caminos. Serine Sarıkaya, una actriz con un talento innato y una belleza que deslumbra, ha sido una de las figuras más prominentes de la televisión turca durante años. Su papel en la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie DOC, le catapultó a la fama internacional. Su personaje, una joven sofisticada y llena de matices, conquistó los corazones del público de todo el mundo. Su interpretación de Mira Beylice fue memorable, mostrando una madurez actoral que la diferenciaba del resto. La forma en que Serine lograba transmitir las emociones de Mira, desde la alegría hasta la tristeza, la convirtió en un ícono para las jóvenes de la época. La serie, que combinaba drama adolescente con elementos de romance y dilemas familiares, se convirtió en un fenómeno global. La moda y el estilo de Mira, interpretados por Serine, también marcaron tendencia, influyendo en la forma de vestir de miles de chicas en todo el mundo. Después protagonizó otras series exitosas como Fi, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. En Fi, Serine se transformó completamente para encarnar a Duru Durukan, una bailarina con una vida llena de altibajos emocionales y una lucha constante por encontrar su lugar en el mundo. El papel de Duru exigía una gran destreza física, y Serine dedicó horas de entrenamiento para dominar las coreografías de baile que eran fundamentales para la trama. Fi abordó temas como la obsesión, la manipulación y la búsqueda de la identidad, y la interpretación de Serine fue aclamada por la crítica y el público por su realismo y su valentía al abordar temas tan complejos. Su estilo, su elegancia y su habilidad actoral la han convertido en un ícono de la moda y del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y asumir roles desafiantes la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de Turquía. Por otro lado, Atay Ulusoy, otro peso pesado de la industria, es conocido por su carisma y su físico imponente. Su debut en la serie Anferia Koydum lo convirtió en un ídolo de masas. Su personaje, un joven enamorado y con un gran corazón,
enamoró al público femenino. Aatai, con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, logró conectar con el público desde el primer episodio. Emir Sarrafolu, su personaje en Feria Koidum, era un joven de clase alta que se enamora de Feria, una chica de origen humilde. La química entre Aatai y Azal Kaya, la actriz que interpretaba a Feria, fue innegable, y su relación en la pantalla cautivó a millones de espectadores. La serie abordaba temas como las diferencias de clase social, el amor prohibido y la lucha por los sueños, y el papel de Aatai fue clave para el éxito de la producción. Luego participó en series como Yerde, donde demostró su habilidad para la acción y el drama, y The Protector, una serie de Netflix que lo llevó a la fama internacional. En Yerde, Aatai interpretó a Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia. El papel exigía una gran preparación física y emocional, y Aatai demostró su capacidad para interpretar un personaje complejo y lleno de matices. La serie fue un éxito rotundo, y Aatai recibió elogios por su actuación y su capacidad para transmitir la tensión y el drama de la historia. La serie The Protector lo llevó a una audiencia internacional, donde personificó a Hakan Demir, un joven que descubre que está destinado a proteger Estambul de fuerzas oscuras. La serie, que combinaba elementos de fantasía, acción y drama, catapultó a Aatai a la fama en el mundo entero, consolidando su posición como un actor de renombre internacional. Aatai siempre ha sido un enigma, un hombre reservado que protege celosamente su vida privada. La vida sentimental de ambos siempre ha sido objeto de especulaciones. Serine, por lo general, ha mantenido relaciones estables con otros actores, aunque ninguna ha durado mucho tiempo. Sus relaciones, aunque mediáticas, siempre fueron discretas, y Serine siempre se mantuvo fiel a su estilo, preservando su privacidad. Aatai, por su parte, ha sido mucho más discreto, y siempre se ha mantenido alejado de los escándalos. Siempre se le consideró un hombre enigmático y misterioso, lo cual solo aumentaba su atractivo. Sin embargo, siempre han sido considerados solteros codiciados. La verdad es que hasta donde se sabía, ambos actores eran solteros en el momento en que fueron captados juntos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió el amor? Aunque los detalles exactos de su relación no han sido revelados públicamente, se rumorea que su conexión se fortaleció gracias a proyectos cinematográficos y encuentros sociales. Se dice que el destino los unió en un evento benéfico, donde compartieron una conversación que resultó ser el inicio de una conexión especial. Su encuentro casual en una cena de amigos fue el punto de inflexión, marcando el inicio de una relación que, aunque inesperada, se desarrolló de manera natural y genuina. El hecho de que ambos compartieran intereses comunes, como el cine y el arte, y que tuvieran una forma de ver el mundo similar, generó una atracción inmediata. Además, su discreción y su respeto mutuo fueron claves para construir una relación sólida y duradera. La prensa especuló sobre la existencia de un proyecto cinematográfico secreto en el que ambos habrían trabajado juntos, lo que habría fortalecido su vínculo. Se dice que durante el rodaje compartieron momentos de complicidad que fueron el inicio de su historia de amor. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta noticia para el mundo del espectáculo turco? Pues bien, la primera reacción fue de sorpresa y expectación. Los medios de comunicación, ávidos de información, no tardaron en inundar los portales de noticias con fotos, vídeos y comentarios. Los fans, por su parte, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitación. La noticia generó un debate en las redes sociales, donde los fans expresaron sus opiniones. Algunos celebraron la noticia, mientras que otros lamentaron que sus ídolos ya no estuvieran solteros. Se generaron memes y montajes que se viralizaron rápidamente. Sin embargo, también hubo voces críticas. Algunos cuestionaron la veracidad de la relación, mientras que otros expresaron preocupación por el impacto que ésta podría tener en las carreras de ambos actores. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades siempre están bajo el escrutinio público. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron, generando un ambiente de tensión y expectación. Pero ¿cómo reaccionaron Serine y Aatai ante esta avalancha mediática? Pues bien, como era de esperar, ambos optaron por la discreción. No emitieron ningún comunicado oficial, y se limitaron a seguir con sus vidas, intentando mantener su relación en privado. Sin embargo, esto no impidió que los paparazzi los siguieran a todas partes. Los paparazzi, con el objetivo de capturar imágenes exclusivas, no les daban tregua.
Se escondían en las esquinas, acechaban en los restaurantes, y los seguían a todas partes. Durante los meses siguientes, las fotos y los rumores siguieron inundando los medios de comunicación. Se habló de viajes románticos, de regalos lujosos, y de planes de boda. La prensa rosa, alimentada por la especulación y la falta de confirmación, no tardó en inventar historias. Se habló de una escapada romántica a una isla paradisíaca, donde habrían sellado su amor. Los rumores de boda se intensificaron, y la prensa especuló sobre el lugar, la fecha y los invitados. Pero Serine y Aatai, fieles a su estilo, siempre mantuvieron un perfil bajo. Con el tiempo, la noticia fue perdiendo intensidad, pero su relación siguió siendo tema de conversación. Los fans, al principio expectantes, se fueron acostumbrando a la idea, y comenzaron a aceptar la relación con naturalidad. Después de todo, lo importante era que ambos fueran felices. Los fans con el tiempo comprendieron que lo fundamental era la felicidad de sus ídolos. Los clubes de fans se organizaron para apoyar la relación, y se unieron en un frente común para defender su privacidad. ¿Y dónde se encuentra esta relación actualmente? Bueno, aunque no puedo darles una respuesta definitiva, lo cierto es que hasta el momento, la pareja sigue unida. Se les ha visto juntos en eventos públicos, y han compartido momentos especiales en las redes sociales, demostrando que su amor es fuerte y que su relación, a pesar de las presiones mediáticas, sigue adelante. La pareja, aunque discreta, ha demostrado su compromiso y su amor. Se les ha visto juntos en eventos benéficos, apoyando causas nobles, y demostrando su compromiso social. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de su amor, donde comparten momentos cotidianos que demuestran la solidez de su relación. Es importante recordar que la vida de las celebridades, a menudo, está sujeta a especulaciones y rumores. Por lo tanto, es fundamental tomar la información con pinzas y evitar caer en conclusiones apresuradas. Lo que sí es cierto es que la relación de Serine y Aatai ha sido una de las noticias más impactantes y románticas del mundo del espectáculo turco en los últimos años. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo cierto es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, a pesar de las presiones mediáticas, sigue siendo un ejemplo de perseverancia y compromiso. La pareja ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos repasado los detalles del sorprendente anuncio de la relación entre Serine Sarıkaya y Aatai Ulusoy, un evento que sacudió el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, sigue generando mucha curiosidad. Hemos analizado sus carreras individuales, la forma en que se conocieron, las reacciones del público y su situación actual. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus series turcas y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.